Morales. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes, 14 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Saben, ustedes pueden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales, en YouTube, en rcr.tv o a través de TuneIn y Periscope. Estados Unidos negó que se encuentre negociando con Nicolás Maduro, el secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de esta nación. Michael Kozak reveló en su cuenta en Twitter que Maduro quiere una negociación secreta con el gobierno del presidente Donald Trump y aclaró que el ejecutivo de ese país apoya a Juan Guaidó como presidente interino y de la Asamblea Nacional de Venezuela. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Además, el funcionario recordó el plan marco para una transición en nuestro país, promovido por el gobierno norteamericano. En respuesta, el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, acusó a Estados Unidos de intentar desviar la atención y agregó que ese gobierno necesita con urgencia del marco de transición para cambiar su sistema de salud. La verdad, bueno, yo no escupiría para arriba, y esto lo digo a título personal, sobre este tema, tomando en cuenta el estado de colapso del sistema sanitario venezolano. Por cierto, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente interino Juan Guaidó, declaró en una entrevista a un medio de comunicación de la India que el gobierno de emergencia nacional permitiría solicitar y recibir ayuda internacional para nuestro país. Varios datos. La OPS enviará aproximadamente 1.5 millones de pruebas de COVID-19 a países de la región. Además, el FMI calcula que la economía en Venezuela caerá 15% este año producto de la pandemia de coronavirus, y Venezuela, o mejor dicho, el gobierno de Nicolás Maduro, fue el peor valorado en un estudio de Ipsos realizado entre el 27 de marzo y el 6 de abril por su manejo de la crisis del COVID-19 en la región. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el doctor Gustavo Villasmil. Él fue secretario de Salud de Miranda y forma parte del comité de expertos conformado por la Asamblea Nacional para hacer seguimiento al impacto del COVID-19 en nuestro país. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Un gusto, María Alejandra. Buenas tardes. Un gusto, doctor. Le pediré una primera valoración acerca de este tema. A la luz de la información que se conoce, hemos contrastado con otros especialistas las declaraciones del equipo de Nicolás Maduro, que no tienen nada que ver con lo que refleja el último informe de la Agencia para Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas. ¿Qué puede decirnos? Sí, hay que tener, quisiera que tanto tú como tu equipo y tus oyentes me leyeran entre líneas, ¿no? Que en radio es un poco difícil de interpretar, pero quisiera que hiciéramos un esfuerzo por un poco mirar más allá de lo que aquí se está diciendo y sobre todo fijarnos en lo que aquí no se termina de decir. Y yo, un poco tratando de contestar a tu planteamiento, haría ofrecería el siguiente juicio. No es negocio para nadie. Nadie sale ganando cuando ante una situación de esta naturaleza se asumen posiciones, vamos a decir, que en las que de antemano se subestima la magnitud de lo que aquí está pasando. Y voy a poner un ejemplo, por cierto, en el que creo que no incurro en ninguna ninguna falta a lo políticamente correcto. Obsérvese lo que está pasando en Estados Unidos de América del Norte. Eso es lo que ocurre cuando
desde el poder se cree o se piensa que se puede resolver a golpes de decretos ejecutivos y de decisiones de oficina un fenómeno que es biológico, que es sociológico, que es geográfico, que es ecológico, que es mucho más complejo. Obsérvese en el mismo orden de ideas, por el contrario, los resultados que está teniendo, por ejemplo, Alemania. Esa es la diferencia entre tener un gerente hotelero de presidente y tener a una doctora en física de canciller, que es el caso de la doctora Merkel, canciller de Alemania. ¿Qué dijo la canciller Merkel en una locución en la Deutsche Welle que quedará para la historia? Dijo tres cosas que no tenían desperdicio y que yo creo que deberían servirnos a nosotros de ejemplo, de guía, acerca de cómo debería tratarse esto con sentido de Estado. Dijo, en primer lugar, estamos ante el desafío más grande que haya conocido Alemania desde la reunificación. Número dos, vamos a tener tiempos difíciles, incluso dio hasta una estimación de cuántos contagiados podrían llegar a tener en un país de 60 millones de habitantes. Y tres, dijo, contamos con tales y cuales fortalezas desde el punto de vista institucional. Ciertamente la sanidad pública alemana es de una robustez envidiable. Resultado de todo ello, Alemania tiene probablemente la letalidad más baja del mundo, no llega a 1, 0.22 la última que yo leí. En Estados Unidos de América ocurrió todo lo contrario. Ese problema no existe, eso es un problema mediático, es un problema de los chinos, nosotros no, porque nosotros tenemos, como dicen en mi Zulia natal, la bolita del mundo en la mano. Miren lo que está ocurriendo, están abriendo fosas comunes en Nueva York. Hay personas que me han criticado dentro del campo político ideológico en el que yo milito por decir esto. Lo que pasa es que yo tengo que ratificarlo porque no podemos ser intelectualmente deshonestos. Eso es lo que pasa cuando se subestiman problemas de esta complejidad y de esta magnitud. Entonces, ¿qué lectura tengo que hacer yo que no estoy ni en Berlín ni en Washington, que estoy en Caracas, Venezuela? Primero, no debo subestimar el problema. La biología del virus no va a ser distinta en Venezuela por decreto de nadie. Dos, tengo que ser capaz de leer cuáles son no llamo fortaleza, por eso será risible, mis profundas debilidades institucionales. En los hospitales en Venezuela, remito a la Encuesta Nacional de Hospitales, con frecuencia difícilmente hay agua. Y tres, tengo que entonces abrir la puerta a quien quiera venir a ayudarme y pueda, porque además todo el mundo está viviendo esto y los quienes usualmente nos han querido ayudar, pues hoy están teniendo ellos mismos graves problemas. Tengo que entonces tender la mano para que algún espíritu generoso me venga a asistir en un momento en que la probabilidad de una situación inmanejable existe, y existe en virtud de dos elementos que un gerente siempre toma en cuenta, que es nuestra probabilidad de incurrir en la situación que tememos, que es toda. ¿Por qué? Porque en Venezuela y en la especie humana nadie tiene anticuerpos contra el coronavirus. Y en segundo lugar, va en función también de cuál es mi vulnerabilidad, y mi vulnerabilidad como país es inmensa, porque no hay gasolina, porque no hay comida, porque los hospitales no tienen agua y porque se han ido 24.000 médicos de Venezuela. Entonces, si yo conjugo esos dos elementos y veo lo que está ocurriendo en el mundo, entonces yo sería, y esto lo digo a los expertos comunicacionales del oficialismo, yo sería mucho más restringido administrando rostros felices, que somos los que vemos por televisión, actitudes de, como se dice popularmente, de sobrado, donde bueno, esto está listo, esto es un problema de 200 personas o menos. Ojo, y termino con esto, entre el 30 y 40% en todo el mundo de los infectados por coronavirus 2 nunca hacen ningún síntoma, María Alejandra. Quiere decir que pueden andar por ahí por la calle repartiendo el virus sin ni siquiera haber tenido el menor malestar o el menor indicio de fiebre. ¿Quién está detrás de esa población? Nadie. Es que esa población está contenida en sus casas por el llamado a distanciamiento social. Váyase a Petare y váyase cualquiera a la avenida Sucre de Catia para que observemos lo que está pasando. Esas son las cosas que cuando hechos, yo no estoy hablando de opiniones, estoy poniendo hechos sobre la mesa. Cuando un epidemiólogo, un administrador de una situación sanitaria o de una catástrofe los pone sobre la mesa, lo vuelve mucho más humilde, mucho más respetuoso de la opinión ajena, aunque sea en contrario, y sobre todo, mucho más respetuoso de la gravedad de la situación que tiene en la mano. Eso sería la reflexión general que yo tendría para compartir
con quienes están administrando esta situación del lado del oficialismo. Ahora, doctor, hablemos de lo específico. Yo entiendo que ustedes realizaron una actualización, o al menos eso nos comentó la doctora Hilda Rubí, sobre la situación de los hospitales en materia de insumos. El informe de Naciones Unidas, insisto, el último, publicado el 10 de marzo de la Oficina para Ayuda Humanitaria, habla de serias limitaciones en la capacidad del sistema de salud para enfrentar la situación grave de los casos de la pandemia, debido a la escasez de insumos necesarios. Esto incluye equipos de protección para el personal de salud, equipos biomédicos, medicamentos e insumos, la capacidad reducida del uso de equipos, la falta de recursos humanos, la insuficiencia de operatividad de servicios críticos, la insuficiencia de disponibilidad de camas, en fin. Yo le pediría un comentario sobre la información que ustedes han logrado levantar en el terreno. No quiero referirme a nadie, creo que en Venezuela llegó la hora de que cada quien esté además dispuesto a refrendar con su firma y su cédula lo que dice. Yo tengo 5 años con el profesor Castro, con otros distinguidos colegas que creo que han estado en tus programas en alguna oportunidad, suscribiendo trimestralmente y entregando desde los espacios de la querida Academia Nacional de Medicina los informes correspondientes a la Encuesta Nacional de Hospitales. La Encuesta Nacional de Hospitales lo tiene desde el Santo Padre Francisco en Roma hasta la doctora Bachelet allá en Ginebra. Y en esos estudios, en esos informes periódicos trimestrales, nosotros hemos venido desde el año 2015 ploteando, como se dice, monitoreando lo que aquí ha ocurrido en Venezuela. De manera que a mí me extraña que tanto del lado del oficialismo como de la oposición haya sorprendido. En Venezuela siempre hay sorprendido por algo. En Venezuela lo que no hay es sorpresa, María Alejandra. Nosotros tenemos desde el año 2015-2016 diciendo que en Venezuela excepcionalmente un hospital de la muestra de más de 40 que nosotros usualmente monitoreamos logra decirnos que ha tenido agua regular toda la semana. Eso es excepcional en Venezuela. Hemos dicho además que en más de un 80% los equipos de imagenología no funcionan, cuando en el estándar en los países del primer mundo para la neumonía por COVID es una tomografía. Bueno, en Venezuela eso no es posible, ese estándar no se puede cumplir porque no hay tomógrafo que prenda. Hemos dicho que en más de un 60% los servicios de laboratorio clínico elementales, ya hay biomarcadores para esta enfermedad que son mandatorios en todas las guías prácticas que se han publicado en estos días, tanto europeas como norteamericanas. Ninguno de esos test se puede hacer en Venezuela, no porque no se sepa, sino porque no hay posibilidad material para eso. Pero además, hemos venido advirtiendo cuando COVID era apenas una cosa que leíamos en prensa y veíamos por CNN, lo que iba a suponer esta situación en un país donde al personal sanitario, que tiene además 2 o 3 veces más riesgo que el resto de la población normal de enfermar e incluso morir. En tal caso, Italia ha enterrado 100 médicos. Hay colegas venezolanos entre las víctimas de la epidemia en España concretamente y en Ecuador. Eso, por cierto, gente muy querida y cercana a nosotros, a lo del Hospital Vargas. Bueno, eso lo advertimos en ocasión de lo que iba a venir sobre Venezuela, indefectiblemente, no para alarmar, como se nos dijo, sino para llamar la atención a quienes tenían que tomar las responsabilidades del caso. Hemos visto hoy, a mí me llegó hoy la fotografía de cierto personaje, creo que en el estado Mérida, que no sé qué función cumple, con un traje de bioseguridad integral. Yo los he visto, esos son unos trajes de fabricación china, que cierra, es como un traje de astronauta, incluso con una escafandra que cierra isla completamente a quien lo lleva, visitando hospitales, de gira por los hospitales, donde es recibido por colegas míos que apenas tienen su mono, su pijama quirúrgico y un tapabocas como protección individual y sus lentes correctivos de uso común, porque no son gafas de bioseguridad. Esas son las cosas que uno esperaría que alguien serio, con sentido de Estado, en el oficialismo, tuviese sobre su mesa tratando de resolverlas, porque resulta que son las que nos confieren una profunda vulnerabilidad como sistema sanitario, el no tener ni agua ni jabón, mucho menos gel antiséptico y todas estas cosas que dicen las guías europeas y norteamericanas, el que no puede uniformarse, vestirse correctamente el personal que va a enfrentar directamente al enfermo, que emite secreciones, que aerosoliza partículas de secreciones que van cargadas con el virus. Bueno,
Al contrario, vemos que los equipos de bioprotección están en manos de burócratas que van a enterarse cómo amaneció la cosa en el hospital. Esas son las cosas en las que nosotros venimos trabajando desde hace no un mes ni dos, desde hace más de 5 años, y que están contenidas en informes que cualquier interesado puede buscar en la web por Google. En Venezuela puede que haya sorprendido, pero que los hay en ambos lados del espectro político. Lo que no hay es sorpresas, porque esto se viene diciendo consistentemente desde hace un lustro. Doctor Villamil, le pregunto directamente, ¿qué hacer en los próximos 29 días que restan de cuarentena, tomando en cuenta que Venezuela no puede permanecer en confinamiento eternamente, como no puede ocurrir en ninguna parte del mundo? Lo escuchamos. Desde el punto de vista técnico, creo que hay que salir a buscar a los asintomáticos. Los países que han tenido éxito en esto, caso alemán, caso Corea del Sur, caso Nueva Zelanda, caso Dinamarca, entre otros, han sido aquellos países que en un momento dado salieron a buscar a los asintomáticos para saber quién podía ser eventualmente una fuente de contagio antes de que llegara con un cuadro clínico de mayor o menor severidad a hospital alguno. Porque cuando eso ocurre ya usted tiene a ese enfermo, pero no sabe cuán grande fue la estela de contagiado que ese enfermo dejó antes de venir a usted. ¿Quién está ocupado de esto? Esas son las cosas que nosotros quisiéramos conocer. OPS ha dicho que va a mandar a la región no sé cuántos kits para el procesamiento de estas pruebas de detección, de diagnóstico de esta infección. Pues ha debido hacerlo antes, bastante antes, o es que esperamos tener nosotros también en Iberoamérica una situación tipo Italia o tipo España. El problema de las burocracias internacionales que aciertan la quiniela el lunes, pero luego fue el domingo, fue el día antes. Pues que yo creo, en el punto de vista técnico, esto puede ser objeto de debate y estamos dispuestos a dar ese debate, porque en Venezuela este problema es nuestro, que hay que ir en pos del eventual asintomático, del contagiado, infectado asintomático, que sin tener ningún tipo de manifestación clínica está por ahí, operando como una fuente de contagio. Y hay que tomar estas medidas sobre la marcha, porque como bien lo has tú acotado, y quiero evocar hoy el estudio que hizo la Universidad Católica, que ya está en las redes sociales. En Venezuela, más del 90% de los que están hoy en sus casas no tienen ningún tipo de apoyo de seguridad social, de ahorros personales, etcétera, etcétera, que les permitan soportar mucho tiempo más en esta condición de confinamiento domiciliario, de alejamiento domiciliario. Eso lo puede hacer Italia, que es la octava economía del mundo, no la economía peor gestionada del país, que va a decrecer 15 puntos el año que viene y cuyos ciudadanos viven del diario. Esto se le dijo, fue de lo primero que se le dijo al oficialismo, y me tocó a mí decirlo en algún programa. Primero, acompañamos sin ninguna reserva la medida de alejamiento domiciliario, sin ninguna reserva, y quiero aquí ratificarlo. ¿Por qué? Porque eso obedecía a la razón técnica de, como se dice ya popularmente, aplanar la famosa curva de aparición de nuevos casos. Pero vivimos también con la misma fuerza que ese alejamiento domiciliario había que acompañarlo, porque no hay, como en mi Zulia natal, servicios públicos de ninguna naturaleza. No hay agua, no hay luz, no hay combustible, no están llegando los alimentos, y eso va a hacer, como se está viendo ya en Petare y en Katia, que progresivamente se vaya deshilachando, se vaya rasgando la medida, en virtud de que quienes tienen que soportarla no la pueden ya manejar. La gente no es irresponsable, ni es loca, ni es desatenta con su salud. Uno ve a todo el mundo con una mascarilla, aunque sea artesanal, hecha en su casa para medio protegerse, pero como le declaraba una señora de Petare a un medio ecuatoriano que me conmovió esa entrevista, digo, es que yo tengo que salir porque si no me mata el virus, me mata el hambre. O como dicen mis paisanos de La Guajira, nosotros no tenemos coronavirus, lo que tenemos es corona hambre. La gente tiene que salir a resolver, y esto no puede resolverse por la vía del confinamiento con unos pases como los que están repartiendo en Katia, porque no va a funcionar y lo sabemos. Algunas mediciones nuestras nos permiten saber que el alejamiento domiciliario empezó con un cumplimiento superior al 80-82% hace
Un mes atrás, hoy está en torno al 50. Y eso no es porque la gente se tornó irresponsable de un mes a otro, no, sino porque la gente, ante el riesgo estadístico de contagiarse y enfermar, tiene ya no el riesgo, sino la materialización en su casa de no tener nada con qué comer en una economía donde se vive del diario. Bueno, esos son los procesos que hay que manejar en aras de que esto no se convierta, repito, en una situación inmanejable como la que están viviendo países que ni de lejos tienen nuestros problemas estructurales de tipo económico, de tipo sanitario, de tipo de prestación de servicios públicos, como los que tenemos nosotros aquí en Venezuela. Y desde una perspectiva venezolanista, yo llamo la atención al respecto a los administradores de esta situación, de esta contingencia en el lado del oficialismo. Doctor, bueno, apelando justamente a este llamado y también a su experiencia como servidor público, ¿es posible hacer frente a esta crisis si no opera un cambio político en nuestro país? Evidentemente estamos contra el tiempo porque ya llegó la enfermedad a Venezuela, pero da la impresión que la ayuda humanitaria no será suficiente para atender el impacto de esta crisis. ¿Qué opina usted? Lo que no es posible es atender esta crisis sin una política básicamente cuyos elementos básicos estén esencialmente consensuados a ambos lados del espectro político. Y aquí debo decir algo y te agradezco la oportunidad. Lo digo tanto a quienes desde el mundo de la oposición me escuchan como desde el mundo del oficialismo, que sé que están pendientes de las cosas que uno modestamente dice. Y a ambos digo, nadie piense en que va a salir ganancioso de una situación como esta. Nadie gana en una epidemia en ningún caso. En la historia eso jamás se ha demostrado. Lo que podemos es salir perdiendo todos. Entonces, valga esa percepción o ese juicio, que además podría yo avalarlo hasta en la epidemia, en la famosa peste negra del siglo XIV, para que entremos en razón y establezcamos puentes técnicos creíbles, sólidos, basados en evidencia, que permitan construir alternativas, que muy poquitas nos van quedando, por cierto, para atajar esto. Nosotros como equipo instituimos un mecanismo de línea telefónica para que nos llamaran las personas que puedan tener alguna duda, alguna angustia. Es natural. Bueno, y eso fue inmediatamente bloqueado el acceso a esa línea telefónica. Yo no sé quién pensó que le van a poner una medalla por eso, le van a dar un diploma o un ascenso, una palmadita en el hombro, porque esas personas lo que está haciendo es cerrar una ventanita más para que un venezolano encuentre la información que requiere y con eso la tranquilidad para sí, para su familia, y que por el mismo hecho de así lograrlo, quizás no vaya a buscar riesgo de contagio en un hospital público venezolano en donde está llegando el caso sospechoso, pero sigue llegando lo de todos los días, valga decir, el traumatizado, el infarto de miocardio, la peritonitis, el parto, etcétera, etcétera. Entonces, alguien gana, hay lucro, alguien puede generar un dividendo diciendo córteme el acceso, túmbeme esa página. No tiene sentido. Son las cosas que no podemos seguir haciendo, cosas sin sentido en un momento en el que, viéndonos al ombligo unos y otros, lo que queremos es terminar consensuando inconscientemente, involuntariamente, por una situación que en Venezuela sería inédita desde el punto de vista de la catástrofe sanitaria y social nacional que ello comportaría. Nadie gana en epidemias, podemos perder todo. Creo que es el momento de comenzar a tender puentes, eso sí, tienen que ser puentes sólidos, puentes creíbles, y allí es donde le conoce uno la catadura al interlocutor. Hemos estado como comisión, como equipo, a las órdenes de quien nos llame. Tienen nuestros números, sabemos. Bueno, queda pues entonces ya de ellos. Doctor Villasmil, como siempre un gusto conversar con usted. Fue secretario de Salud de Miranda, forma parte de este comité de expertos conformado por la Asamblea Nacional para hacer seguimiento al impacto del COVID-19 en nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más.
usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más. Con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El conexión en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y tal como lo compartimos al inicio en una encuesta
publicada por Ipsos sobre el desempeño de los gobiernos en América Latina en medio de la pandemia. Venezuela es la que peor parada sale, o mejor dicho, la administración de Nicolás Maduro, para hablar con exactitud. Y leo un extracto de la información que publica la agencia de noticias EFE. Brasil, México y Venezuela lo peor calificados por su gestión ante el COVID-19, y los datos son los siguientes. En momentos de crisis es donde la gente más evalúa a sus líderes en una situación extrema como la del coronavirus. Gobernantes como el uruguayo Luis Lacalle Pou y el peruano Martín Vizcarra son vistos como ejemplos de buena gestión, mientras que sus pares de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, son criticados por una reacción tardía, mientras las instituciones que mejor salen paradas en una docena de países de Latinoamérica son la policía y la Fuerza Armada. Esto no sé si ocurre en Venezuela, y lo digo a título personal, pero comparto los datos. Rapidez, firmeza reconocida. Frente al manejo de cada gobierno le ha dado a la pandemia, los encuestados consideran que Uruguay y Argentina son los que mejor lo están haciendo, con una aprobación de 62%, seguidos de Perú 59%, Colombia 56% y Chile 51%. En la escala media se ubican Bolivia 38%, incluso Cuba y Panamá 36%, Ecuador 32%. Mientras que con una calificación negativa aparecen Brasil, 14%, México, 12%, y de último, Venezuela, con 11%. Pero si vamos al tema de los mandatarios en particular, Nicolás Maduro cae a 6%. Comento parte de los datos. Los expertos le pasan factura al mexicano Andrés Manuel López Obrador. Está en el puesto 10. Él tardó en tomar medidas contundentes frente al coronavirus. Y al brasileño Jair Bolsonaro, está en el puesto 11. En el último lugar está Nicolás Maduro, tiene 6% en lo particular. Él ve cómo la crisis, esto lo dice la agencia EFE, social, política y económica, no cede pese a la pandemia, y que desde el exterior y la oposición en Venezuela es visto con recelo por las medidas que ha dictado. Bueno, se queda corto el análisis de la agencia EFE, pero de momento es lo que arroja esta encuesta de Ipsos, que fue realizada entre el mes de marzo y abril, entre los días 27 de marzo y el 6 de abril, a 353 líderes de opinión y periodistas de 14 naciones. Con relación al avance de la pandemia, más temprano se conocía que China inició ensayos clínicos de 2 posibles vacunas contra el coronavirus. China ha comenzado los ensayos clínicos en humanos de 2 posibles vacunas contra el coronavirus causante de la enfermedad COVID-19. Esto lo informó el martes la prensa local, y no sé si por esto y otras razones, los mercados han reaccionado favorablemente. Al menos así lo destacaban las agencias de noticias. En el caso concreto de los Estados Unidos, el desempeño, Dow Jones cerró en positivo. Producto seguramente de estas noticias, al término de las operaciones en Nueva York, el Dow Jones avanzó más de 500 puntos hasta 23.000, mientras que el selectivo Standard & Poor's ganó 3,06%. Probablemente hay un optimismo producto de este tipo de informaciones. Lo cierto es que en el caso de Venezuela y las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, no sale nuestro país muy bien parado, el resto del mundo tampoco, al igual que América Latina, pero en Venezuela se proyecta una tasa de inflación para 2020 de 15.000% y una contracción del Producto Interior Bruto de 15%, según proyecciones que ha dado a conocer hoy el Fondo Monetario Internacional. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, comento noticia de Infobae, y es que crece la polémica y habrá responsables probablemente en el futuro no muy lejano en torno al manejo de esta crisis, el manejo de la información, el ocultamiento que inicialmente, saben ustedes, hizo el gobierno chino, al menos así lo demuestran algunas investigaciones independientes. Taiwán reveló los correos que le envió a la OMS en diciembre, alertando sobre la epidemia del coronavirus. El gobierno le había advertido al organismo dirigido por Tedros Adhanom Ghebreyesus, leo nota de Infobae, que un virus desconocido provocaba una neumonía atípica. La institución había asegurado que la carta nunca existió, pero Taipei la hizo pública. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de
Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR75, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Henri Pittier y Venezuela. En plena dictadura de Juan Vicente Gómez en el año 1920, se establece en Venezuela el ilustre naturalista suizo Henri Pittier, uno de los padres de la botánica en Venezuela. Además de científico, Henri Pittier fue funcionario público, lo cual significó que sería varias veces víctima de los caprichos del régimen. La poca ciencia que se hacía en el país estaba confinada a las dos únicas universidades existentes, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, las cuales sufrían la desidia del gobierno. A pesar de las dificultades que encontró en su camino, Pittier estableció sobre bases firmes la ciencia botánica, todo un milagro en esa época. A pesar de ser un hombre de edad ya avanzada, Pittier viajó y estudió de manera exhaustiva gran parte del país. Sobre esta experiencia, dejó una enorme obra escrita tanto divulgativa como científica. En este último campo, destacan el Catálogo de la Flora Venezolana, que reúne alrededor de 10.000 especies y las plantas usuales de Venezuela, obra que buscaba llegar a los agricultores, médicos y cualquiera que buscara información sobre nuestro país, prácticamente desconocido. Gracias a sus escritos y a su espíritu combativo, Pittier llegó a ser un científico muy reconocido y respetado por sus opiniones. Como reconocimiento a su legado, el presidente Eleazar López Contreras bautizó con su nombre uno de los parques nacionales que alberga la mayor diversidad botánica del país, el Parque Nacional Henri Pittier, que en 2017 arriba a sus 80 años de creación. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dijimos al inicio, la comunidad internacional sigue de cerca lo que está ocurriendo en nuestro país. Hoy hubo un nuevo rifirrafe, intercambio de opiniones entre funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y el equipo de Nicolás Maduro. Comentábamos al inicio que el gobierno norteamericano negó que se encuentre en negociaciones con el propio Maduro. La información la dio a conocer el secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de esa nación, Michael Kozak, en su cuenta en Twitter. Él reveló que Maduro quiere una negociación secreta con el gobierno del presidente Donald Trump y aclaró que el ejecutivo de ese país apoya a Juan Guaidó como presidente interino
y de la Asamblea Nacional de Venezuela para analizar el seguimiento que ha hecho o que sigue haciendo la comunidad internacional y este plan marco para la transición que ha rechazado de plano el equipo de Nicolás Maduro. Saludamos al profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Mucho interés de conocer su opinión acerca de este intercambio de opiniones en redes sociales. Personalmente, lo que más nos llamó la atención es que Nicolás Maduro, según versión de este funcionario norteamericano, esté buscando una negociación, pero secreta, con el gobierno del presidente Donald Trump. ¿En qué situación nos ubicaría esto si se confirma, profesor? Lo escuchamos. Bueno, a mí me parece que para las prácticas, los estilos, el talante, obviamente secreto es el procedimiento. Es una administración que nunca ha tenido transparencia, que miente sistemáticamente. Yo podría imaginar que lo que le preocupa a Nicolás Maduro es saber exactamente su estatus dentro de la propuesta, porque pues sí, hay imprecisiones. La propuesta es muy positiva para el proceso bolivariano, para el alto mando, pero no está muy clara la situación de quienes tienen abiertas investigaciones en el Departamento de Justicia, en el Ministerio Público de los Estados Unidos, en la Fiscalía, donde hay, bueno, unos expedientes armados, y allí hay una autonomía. No es el Ministerio de Justicia de Donald Trump. Es una institución que, si bien está dentro del equipo del gabinete, tiene autonomía para abrirle investigaciones al propio presidente de los Estados Unidos, si fuera el caso, y en esta oportunidad, pues tiene expedientes de un número de personas significativas dentro del bloque en el poder. Esa duda debe preocupar significativamente a los que tienen sus expedientes abiertos. ¿Cómo se aclara? Porque la propuesta de Washington, del Departamento de Estado, no lo incluye, no lo precisa. Entonces ese es un punto. Quien tiene más claro el panorama, obviamente, es el alto mando militar. Ahora, no queda claro cuál sería la posición o el papel de Nicolás Maduro en esta transición que plantea el gobierno norteamericano y que apoya, entiendo, buena parte de la comunidad internacional, más de 40 países. Al menos, profesor, y creo que lo conversé con usted o con otros analistas, porque Elliot Abrams, enviado especial para Venezuela de Estados Unidos, él dejaba abierta la posibilidad de que el propio Maduro participara en las elecciones o unas eventuales elecciones presidenciales en nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte con relación a este punto en específico. Bueno, es que precisamente esas son las confusiones. Eso opina Abrams, que no está en el gabinete del presidente Trump, que es un asesor. Si el director del Consejo de Seguridad fue removido, un asesor puede ser removido con más facilidad. Sus palabras no necesariamente comprometen al presidente de la República ni al Departamento de Estado de los Estados Unidos, tal manera que allí es donde obviamente Nicolás Maduro debe estar muy interesado en aclarar la situación. Eso le está ocurriendo por haber pateado 3 mesas de negociación, sobre todo la última, el esfuerzo Noruega-Barbados, porque este esquema que ha publicado el Departamento de Estado está basado, está fundamentado, es un desarrollo mucho más detallado, mucho más exhaustivo del esquema que se estaba trabajando en Noruega. Y allí sí estaba claro que el negociador era Nicolás Maduro, y ahí sí estaba claro que con él era que se estaba finalmente negociando, pero esto ya no está planteado en la propuesta del Departamento de Estado, que claro que otra duda que genera es que no abre mayor margen de negociación. Es una propuesta que se acepta o se rechaza. Ya el equipo de Nicolás Maduro ha dicho que la rechaza. Entonces, bueno, la situación la tiene muy difícil, porque para buena parte del equipo de Nicolás Maduro esa propuesta es positiva. Ahora, tengo que preguntarle su opinión
profesor, porque decía Juan Guaidó en una entrevista a un portal informativo que, bueno, seguramente vendrá más presión, que vendrán más sanciones hasta que se alcance el objetivo de la transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué podemos esperar en la práctica en medio de esta pandemia, de esta crisis sanitaria por el coronavirus que afecta a todo el planeta? Lo escuchamos. Bueno, mira, medidas más profundas sí pueden llegar. No se ha dado bloqueos, no hay una prohibición absoluta de vinculación con Venezuela. Es básicamente empresas del Estado, es básicamente a funcionarios e individuos que han violentado normas. Eso se puede profundizar y ampliar mucho más, obviamente con unos efectos más delicados en este momento, porque como tú bien lo has señalado, pues el tema de la pandemia, el hecho de que la industria nacional esté prácticamente paralizada o lo sustantivo de ella paralizado, además de que ya venía siendo históricamente destruida. No están funcionando las refinerías no porque alguien las invadió, sino porque la ineficiencia, la incapacidad llevaron a una autodestrucción de PDVSA. PDVSA se utilizó absolutamente para todo, menos para lo que tenía que hacer y hacerlo eficientemente, que era el negocio petrolero, el proceso petrolero, su transformación en diversidad de productos finales, entre ellos la gasolina. Entonces, en este deterioro de la economía que tiene una evolución histórica que arranca con Hugo Chávez, que es expropiar, destruir, invadir, en ese proceso, pues ahora caemos en pandemia, donde hay unas medidas de cuarentena, de aislamiento, de seguridad, que le hace mucho más difícil al proceso económico poder funcionar, y están las sanciones que, como decíamos hace un minuto y repito, están muy concentradas en casos específicos, en PDVSA, en asuntos financieros, en empresas del Estado, pero que sí, que pudieran ampliarse. Entonces, el panorama en una situación de pandemia es mucho, mucho más complicado. Por eso está la propuesta. En ese sentido hay que reconocer que Washington haya presentado la propuesta bondadosa, podríamos llamarlo, es un estímulo, es un incentivo para que se pudiera resolver la situación al más corto plazo. Sobre este tema, Elliot Abrams, que ha ofrecido varias declaraciones, decía: mientras Nicolás Maduro esté en el poder no habrá solución a la crisis en Venezuela. Si Maduro no acepta una transición pactada, y esto está entre comillas, con la oposición, ocurrirá igualmente, pero será más peligrosa y brusca. ¿Cómo interpretar este tipo de declaraciones, profesor? Bueno, esa declaración tiene mucho tiempo repitiéndose, ¿no? La vimos por primera vez de manera muy dura, aparentemente dura, cuando el propio presidente Trump dijo todas las acciones, todos los escenarios, están en la mesa. Luego apareció el consejero Bolton con una carpeta amarilla, haciéndola lo más visible posible, de manera que se viera que estaban hablando de números militares. Eso ha ido perdiendo credibilidad. Yo creo que el paso de la propuesta presentada en Washington empieza a fortalecer a los Estados Unidos porque lo pone realmente en el plano que ellos pueden en este momento ejecutar. Lo que para mí el gran error, uno, fue no haber trabajado activamente con Noruega, haber colaborado al esfuerzo de Noruega, y luego pues la falta de coordinación que se visualiza con la comunidad internacional e incluso a nivel interno. Pero haber presentado la propuesta... Con Félix Gerardo Arellano. ¿Aló? Sí, tenemos incluso audio, no lo sé. Le ruego a mi equipo que me confirme si seguimos transmitiendo. No sé si hubo un problema allí con la conexión a internet. Profesor, ¿está usted con nosotros? Yo estoy oyendo lo que ustedes están diciendo. Perfecto. La que tenía el problema de audio era yo. No quisiera perder la oportunidad para preguntarle acerca del papel de China. Profesor, me parece que su último artículo dedicado al tema, titulado Movimientos en... Sí, el audio está funcionando, perdón. Creo que hay problemas del audio, ¿no?
conexión 750, tuvimos allí problemas con la conexión. Lamentablemente es lo que ocurre en nuestro país con los servicios básicos. El internet, siempre mencionamos la telefonía básica, celular, la electricidad, el agua potable, el gas doméstico, en fin, la lista es larga. Profesor Félix Gerardo Arellano, no quisiera desaprovechar la oportunidad para escuchar su opinión, su análisis acerca del papel de países como China. Me parece que usted dedica a este tema su último artículo en el caso concreto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, en efecto. El tema venezolano siempre ha estado muy vinculado a China. Unos años atrás era el actor fundamental en el bloque en el poder. Nicolás Maduro asumía que China era el oxígeno, era la salvación, la tabla de salvación económica, financiera. Eso se fue distanciando, eso se fue cambiando sutil y empezó a dar señales de cambio profundo en la medida que el gobierno chino, Xi Jinping, le dio mucha importancia a la negociación con Estados Unidos. El tema venezolano seguía siendo una ficha, pero una ficha manejada con prudencia para no deteriorar la mesa de negociación con Estados Unidos. Ese era el punto neurálgico porque el peso de los Estados Unidos para la economía china es enorme, en inversiones, en compras, en mercado, etcétera. De tal manera que Venezuela era un tema marginal, podía agravarse o no complicarse según la mesa de negociación con Washington. Pero la mesa de negociación con Washington se ha complicado. Se ha complicado sobre todo con el tema del coronavirus, con los ataques que le ha dirigido en particular el presidente Trump a China. La relación se ha tornado cada vez más tensa y entonces China ha desarrollado una estrategia que ya muchos medios están analizando, se le ha definido como la diplomacia de la mascarilla y es una acción estratégica de medios de comunicación, de discurso, de producción de recursos y de instrumentos sanitarios, de asistencia financiera, de apoyo financiero, de asesoramiento técnico. Hay toda una enorme estrategia desplegada en estos momentos de China en el mundo para reposicionarse. Se siente fortalecida, se siente con poder, entonces el tema venezolano entra de nuevo en su agenda con mayor relevancia. Ya no hay la prudencia de las semanas atrás, ahora el tema venezolano es importante para Xi Jinping, es una señal de poder, es un tema que lo hace chocar con los Estados Unidos y en este momento no está tan preocupado por el choque, por el contrario lo quiere estimular. Eso no significa que va a resolver el problema, eso no significa que él va a ser la fuente financiera a fondo perdido, eso es lo que debe tener claro Nicolás Maduro, que este es un apoyo de un juego geopolítico, de un juego estratégico y no una asistencia financiera permanente. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Félix Gerardo Arellano es internacionalista. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos.
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, una información al cierre. Ahora mismo la tendencia número 1 en Twitter en Venezuela es el hashtag Maduro paga a los docentes. Y tiene especial importancia en momentos en los cuales el salario mínimo ya se ubica por debajo de $2 mensuales en plena pandemia y en plena cuarentena en nuestro país. Comento algunos de los tweets, insisto, que son tendencia. Joel Chirinos, por ejemplo, dice: esto es hoy, mañana veremos. Medio cartón de huevos ya cuesta 225.000 bolívares. Griselda Sánchez, que es educadora, además forma parte del magisterio, dice: los docentes venezolanos más combativos que nunca ante una cuarentena nos hemos apropiado de las redes sociales y la protesta se ha consolidado, organizado muy bien, orgullosa de todos, y efectivamente la tendencia hashtag Maduro paga a los docentes es tendencia, está número 1 en Twitter en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya. En la producción, César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.